Bueno, vamos a hablar acerca de las cardiopatías o tipos de cardiopatías. Principalmente la cardiopatía isquémica o la enfermedad coronaria, como su nombre lo indica, es una enfermedad que afecta a las arterias coronarias, tanto la derecha como la izquierda, que irrigan sangre a lo que es el miocardio del corazón. Principalmente esta enfermedad se da debido a que se forma lo que es una placa de grasa o en este caso lípidos que se denomina ateroma en lo que es las arterias. A este tipo de patología se le denomina aterosclerosis. Este factor disminuye lo que es el diámetro del vaso sanguíneo, evitando lo que es el paso de oxígeno hacia lo que es el miocardio. Al haber una falta de riego sanguíneo adecuado, pues puede llegar a provocar lo que es un infarto. Aquí tenemos cómo se lleva a cabo lo que es toda esta enfermedad. Primero, debe de haber un factor de riesgo. Esto va a provocar la placa arteriosclerótica, que va a disminuir lo que es el diámetro del vaso, haciendo que no haya suficiente riego sanguíneo al corazón. Aquí la placa de ateroma es vulnerable, puede llegar a inflamarse y puede llegar a romperse. Si esta se rompe, puede provocar un trombo, el cual va a obstruir completamente la arteria y así va a evitar que haya riego sanguíneo a cierta parte del corazón, llegando a provocar lo que es un infarto agudo al miocardio. Entre los factores de riesgo están la edad. Entre mayor sea la persona, mayor es el factor de riesgo. Varones, herencia, factores genéticos, hábitos de vida, que el paciente sea sedentario, que no haga ejercicio, que sea obeso, hipertenso, diabetes. Esto puede llevar a que se forme lo que es una placa de ateroma o la arteriosclerosis, que es el aumento de la presión intravascular, provocando lo que es un émbolo y tapando lo que es una arteria. Por otro lado, la angina de pecho es un síndrome caracterizado por el insuficiente traslado de oxígeno a lo que es el miocardio del corazón. Como respuesta a esto, se va a dar dolor en lo que es la zona del pecho o en la porción retroesternal, es decir, en la parte posterior de lo que es el esternón. Aquí el paciente refiere mucho ardor en el centro del pecho. Una de las causas principales es la enfermedad de las arterias coronarias, debido a que al no haber un buen flujo sanguíneo, por lo mismo no va a llegar suficiente oxígeno a lo que es el corazón. Se va a clasificar en estable e inestable. El estable, como su nombre lo indica, va a ser cuando el paciente pues va a tener dolor, pero dependiendo de las actividades que realice. Y en la inestable es cuando ya cualquier actividad y en cualquier momento, es decir, es imprevisible los síntomas y los síntomas se ven mucho más severos y esta puede evolucionar a lo que es un infarto agudo de miocardio. Las principales señales de la angina va a ser dolor en lo que es el cuello o mandíbula, dolor en el pecho, opresión durante de 5 a 15 minutos y el paciente, como les decía, puede llegar a sentir un gran dolor y ardor, dificultad para respirar, sensación de debilidad, mareos o confusión, dolor en lo que es el brazo, hombro o espalda, también puede ser tanto en el brazo derecho como en el brazo izquierdo, además de náuseas, fatigas y sudor. El tratamiento principal para ese tipo de patologías es lo que es el catéter o stent, en el cual es un globo que se introduce a las arterias, se infla para mantener atrapado lo que es el ateroma y así evitar que se desprenda y esto provoque un émbolo. Algunos de estos stent pueden tener medicamentos para evitar que se vuelva a formar lo que es el ateroma. Aquí el 40% de las personas muere en las primeras horas si no se atiende de inmediato. Los síntomas son muy característicos, los cuales pueden ser dolor en el pecho, dolor irradiado hacia ambos brazos, dolor hacia la mandíbula, zona de la espalda. Aquí lo que ocurre es que no hay un flujo correcto al corazón, a cierta parte del corazón, lo cual produce una muerte, en este caso una necrosis por isquemia. Aquí se debe principalmente a lo que es la enfermedad de las arterias coronarias,
debido a que la grasa se va acumulando poco a poco en lo que es el tejido endotelial del vaso sanguíneo, en lo que es la capa íntima de la arteria. Principalmente este ateroma se va creciendo hasta llegar a un punto en el cual se rompe y se produce lo que es un trombo que obstruye completamente la capacidad de circulación sanguínea, lo cual pues llega a producir lo que es la isquemia. El tratamiento principal es el stent, en el cual se desbloquea la arteria y se permite el paso del flujo sanguíneo, aunque el factor de necrosis es irreversible. Además de una buena dieta y ejercicio, contribuye a la mejora del paciente. La muerte súbita cardíaca, o también conocido como paro cardíaco, es una patología en la cual el corazón se detiene o las funciones del corazón se detienen completamente. Esta patología puede estar avisada por por síntomas que se producen horas antes del suceso terminal. Se da principalmente por una falla a nivel ventricular. Aquí lo que ocurre es que hay una fibrilación ventricular. Fibrilación se le conoce a lo que es una alteración en los latidos del corazón, ya sea una bradicardia o una taquicardia. En este caso, lo que ocurre es una fibrilación ventricular. La fibrilación ventricular es una aceleración en lo que es los ventrículos, es decir, en la contracción ventricular. Esta aceleración es tan elevada que llega a parar las contracciones, provocando lo que es la muerte súbita cardíaca. Es a nivel de los estímulos eléctricos del corazón. Entonces, al haber este desequilibrio eléctrico ventricular, el corazón para, provocando lo que es la muerte súbita. Los factores o causas predisponentes está lo que es el estrés, el flujo sanguíneo bloqueado, la enfermedad coronaria y condiciones genéticas. La enfermedad cardíaca hipertensiva es una patología que se da principalmente a nivel de lo que es el ventrículo izquierdo. Aquí lo que va a ocurrir es que va a haber una hipertrofia patológica de las células del corazón, es decir, va a haber un aumento del tamaño de las fibras del ventrículo, en este caso el ventrículo izquierdo. Esto se da principalmente porque el ventrículo izquierdo es el que envía o a partir de esa zona se envía sangre a todo el organismo, lo cual este gasto o esta cantidad de presión, de contracción, hace que las fibras aumenten de tamaño. Las causas puede ser la edad, hipertensión arterial, ejercicio excesivo, debido a que en el ejercicio pues se requiere mayor bombeo sanguíneo, lo cual ejerce mayor estrés sobre el ventrículo izquierdo, provocando que las células se hipertrofien, además de factores genéticos, tabaquismo y alcoholismo. Por otro lado, tenemos la cardiopatía hipertensiva pulmonar derecho, o también llamado cor pulmonale. En este caso, lo que se ve afectado es el ventrículo derecho, principalmente porque hay un trastorno a nivel de los pulmones o de la vascularización pulmonar. Aquí ocurre, como vemos en la imagen, una hipertrofia y dilatación, además de insuficiencia ventricular derecha. La estenosis aórtica calcificada es una enfermedad que afecta a la válvula aórtica, estrechando el paso de la sangre que ocurre cuando la válvula aórtica no se abre adecuadamente, impidiendo que una parte de la sangre del ventrículo izquierdo pase al resto del cuerpo. Para el diagnóstico de la estenosis aórtica, el médico auscultará el corazón y los pulmones con un estetoscopio. Se va a poder escuchar un soplo característico que puede irradiarse hacia las arterias del cuello que están en continuidad con la aorta. El latido carotídeo puede estar disminuido en amplitud. El examen también puede revelar un latido cardíaco irregular o congestión pulmonar.
Otra manera de diagnosticar es a través del electrocardiograma, radiografía de tórax, la ecocardiografía y el cateterismo cardíaco. La ecocardiografía es un método para registrar gráficamente la posición en la que se encuentra el corazón, así como también el movimiento de él y de los tejidos adyacentes mediante los ecos obtenidos de ondas ultrasónicas. El cateterismo cardíaco es un procedimiento complejo e invasivo que consiste en la introducción básicamente de unos catéteres que se llevan hasta el corazón para valorar la anatomía del mismo, así como también su funcionamiento. Los síntomas pueden aparecer o empeorar con el ejercicio o cualquier actividad que eleve la frecuencia cardíaca. Se pueden desencadenar por el embarazo u otra situación de estrés corporal, como una infección en los pulmones o el corazón. Entre los síntomas más frecuentes que se encuentran están molestias en el pecho, dificultad respiratoria, como ya se mencionaba, durante o después del ejercicio, así como también los desmayos. La calcificación del anillo mitral es un proceso crónico degenerativo que afecta el anillo fibroso mitral y es más frecuente en pacientes de edad avanzada y con mayor predominio en las mujeres. Entre las molestias más llamativas de esta alteración son la disnea, que es la dificultad respiratoria, que al principio solo aparece con grandes esfuerzos y que progresivamente va siendo cada vez más frecuente, hasta impedir las actividades cotidianas. La ortopnea es para respirar salvo en posición erguida. Y la sensación de cansancio continua que se debe al bajo flujo de la sangre que suministra el corazón. Degeneración mixomatosa de la válvula mitral o prolapso de la válvula mitral. Este es un problema cardíaco que involucra la válvula mitral, la cual separa las cámaras superior e inferior del lado izquierdo del corazón. En esta afección, la válvula no cierra como normalmente lo hace. Entre los síntomas más comunes se encuentran las palpitaciones, falta de aliento, tos, cansancio, mareo, ansiedad, migrañas y también las molestias en el pecho. Bueno, fiebre reumática y cardiopatía reumática. La fiebre es una enfermedad inflamatoria que se puede presentar después de una infección con bacterias estreptococos. Básicamente son del grupo A, como la faringitis estreptocócica o la escarlatina. Puede causar una enfermedad grave en el corazón, las articulaciones, la piel y el cerebro. La cardiopatía reumática es una enfermedad reumática del corazón. Es una condición de daño permanente a las válvulas cardíacas. Esta básicamente es a consecuencia de la fiebre reumática. Su diagnóstico se va a llevar a cabo a través de los criterios de Jones. Estos fueron creados o inventados por el doctor Duquette Jones. Desarrolló los criterios mayores y los menores para saber si en verdad se tenía o se contaba con esta enfermedad. El doctor Duquette Jones decía que se debía de tener por lo menos dos criterios mayores o un criterio mayor y un criterio menor para así tener un diagnóstico certero de esta enfermedad. Los criterios mayores se encuentran artritis en algunas articulaciones, inflamación del corazón, nódulos debajo de la piel, movimientos rápidos y espasmódicos y la erupción cutánea. Entre los criterios menores se encuentra la fiebre y la tasa elevada de sedimentación de eritrocitos, la artralgia y otros hallazgos de laboratorio.
Cabe mencionar que estos criterios de Jones pueden ser para ambas enfermedades, tanto para la cardiopatía como la fiebre. Entre los síntomas que existen se encuentra en la fiebre reumática, obviamente la fiebre, dolor en las articulaciones, pequeños nódulos indoloros debajo de la piel, la fatiga, dificultad para respirar y, como ya se mencionó, los movimientos corporales incontrolables o espasmódicos, que se hace llamar baile de Zambito. Para la cardiopatía reumática existe la fiebre, dolor y tumefacción articular, los cólicos abdominales y también el vómito. La endocarditis infecciosa es una inflamación del revestimiento interno de las cámaras y válvulas cardíacas. Esta es causada por una infección bacteriana o en raras ocasiones es fúngica. El diagnóstico de la endocarditis infecciosa puede ser a través de un hemocultivo, que es un cultivo microbiológico de la sangre. Este método de diagnóstico en medicina es empleado para detectar infecciones por bacterias u hongos en la sangre. A través también de un ecocardiograma o biometría hemática. La biometría hemática permite conocer el estado de las principales células que componen la sangre, como son los eritrocitos o glóbulos rojos y los leucocitos o glóbulos blancos. También se puede diagnosticar a través de un examen general de orina. Entre los síntomas más comunes se encuentra la fiebre elevada, frecuencia cardíaca acelerada, fatiga, pérdida de peso, manchas cutáneas y la anemia. Las manchas cutáneas o manchas en la piel son similares a las pecas. Estas se pueden encontrar en las palmas de las manos, en las uñas y también en las plantas de los pies. Endocarditis trombótica no bacteriana. Esta se caracteriza por la presencia de acumulación de plaquetas y fibrina, sin presencia de no suelen acompañar de reacción inflamatoria. Esto quiere decir que solo se crea un trombo, como su nombre lo dice, pero no crea ninguna reacción inflamatoria. Por lo tanto, el diagnóstico no es fácil, ya que el índice de sospecha es bajo y las pruebas de imagen no ofrecen una alta rentabilidad. Entre los síntomas más comunes se encuentra la debilidad y fatiga, escalofríos, fiebre, que esta se puede prolongar a semanas o incluso meses, el soplo cardíaco, la pérdida de peso, dolores musculares y articulares, y sangre en la orina u orina de color anormal. La endocarditis del lupus eritematoso sistémico es una manifestación cardíaca en la que se observan vegetaciones valvulares con predominio en el lado izquierdo del corazón. Las vegetaciones valvulares son microorganismos atrapados que dan lugar a la formación de grumos de tejido dentro del corazón y sobre las válvulas cardíacas. La mayoría de los pacientes son asintomáticos, o sea, que no tienen síntomas. En la presentación clínica, la forma aguda puede imitar a la de una endocarditis infecciosa o pseudoinfecciosa y complicar tanto el diagnóstico diferencial como el tratamiento.